Es la mañana, es radio. Historias de España, con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad. Carmen Carbonell, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Muy bonito ese pañuelo. Muchas gracias. Con este pañuelo estrenamos el radio, que además lo tengo ya como un pañuelo fetiche. ¿Qué te parece? Ese 7 a las 7, aquí llevaba yo este pañuelo. Ya se queda como el pañuelo de radio. Hay que marcarlo. De recuerdo. Jorge, qué juventud, ¿verdad, César? Los símbolos hay que cuidarlos. Estaba viendo este sábado, estábamos aquí viendo, cuando al final se despide Sandra León, Alicia González y Adriana Rey, y llega Ketty Garat. Claro, yo pensaba en estas... No voy a decir ratas porque desde Ratatouille les tengo un respeto a esos animales, ¿no? Pero en fin, esta gente de la secta, de la 4 y tal, oigan, estos tíos, estos... fíjate, y encima vestidas. Claro, esta es una televisión bastante decente. Vamos, más decente no cabe. Se trabaja mucho, se cobra poco y nadie se desnuda en televisión, pues imagínate, ya es rarísimo en España. Y encima salvando algunos de los principios fundamentales del periodismo que se han perdido, por ejemplo, repreguntar. Eso que tú lo haces estupendamente, eso ya era una especie en extinción, ¿no? O sea, repreguntar en una rueda de prensa a un ministro. Pues se puede hacer y no pasa nada, ¿eh? Me han dicho que fue Naya Pertusa la que consiguió recuperar el zapato de Adriana Rey, que perdió en la avalancha, que estuvo a punto de ahogar de amor a Esperanza Aguirre. En la que se desmayó un señor, además. Bueno, no me extraña. Lo que no sé es si era por el calor o por Adriana. O por la emoción, o por todo junto. Sí, es posible. Bueno, vamos a lo que íbamos. La semana pasada, cómo Franco había roto el cerco internacional y sobre todo el nacional, en el momento en que ya don Juan entregó como rehén a Juanito, es decir, al actual rey. Pero hay dos fuerzas clave en el apoyo a Franco. Una que podía haber estado ya en el Plan Marshall, nos lo contaba César el otro día, si hubiera habido una cierta libertad religiosa en España. Ahí Franco se dejó llevar por el Vaticano y por esa obediencia que tenía y que le hizo tan amargo sus últimos años. Sí, por razones que vamos a ver también hoy, sí. Bueno, el Vaticano y Estados Unidos, es decir, los países occidentales, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de la clave, el concordato. El concordato, sí. Vamos a ver, aproximadamente a finales de los 40, inicios de los 50, acaba el bloqueo e inmediatamente se producen dos acuerdos internacionales enormemente importantes a inicios de los años 50 que yo creo que van a marcar al régimen de Franco hasta su desaparición. Es decir, uno es el concordato con la Santa Sede y el otro es los acuerdos con los Estados Unidos. Hablaremos hoy del concordato y la semana que viene, Dios mediante, de los pactos con los Estados Unidos. La verdad es que el concordato era una meta que Franco venía persiguiendo desde inicios de los años 40. No era algo que fuera ni mucho menos de esa época. Incluso en el año 41 se había firmado un acuerdo para determinadas cuestiones, pero el concordato era una meta muy clara. En el año 50, Franco encargó a Ruiz Jiménez que le redactara un borrador de concordato. Solintrépida, como le llamarían Franco, después. Sí. No, y el propio Franco parece que es el que se lo puso. Tenía sus razones, porque de hecho el borrador que le redactó Ruiz Jiménez era tan favorable a la Iglesia Católica que hasta Franco lo rechazó. Y de hecho ya era difícil, porque luego vamos a ver cómo quedó el concordato. Ya era difícil y Franco salió del enredo creando una comisión interministerial de 5 personas que en febrero del 51 había concluido un proyecto que a él le pareció bien. El texto lo entregó Ruiz Jiménez en la Secretaría de Estado del Vaticano el 14 de marzo de 1951 y entonces allí le informaron de que Franco tenía que enviar una carta a Pío XII pidiéndole el inicio de las negociaciones, cosa que hizo inmediatamente Franco, señalando que además los que habían redactado el proyecto de concordato eran 5 personas cristianas, con lo cual pues no había duda de las buenas intenciones del régimen. El 6 de abril, dentro de estos pasos previos que se dan siempre en la diplomacia, el Papa se reunió
con Ruiz Jiménez y le señaló además muy claramente 3 cuestiones en las que Franco tenía que comportarse como ilfo. Una era la libertad religiosa, es decir, que ni se le ocurriera a Franco bajo ningún concepto permitir el culto público protestante por más que lo pidiera los Estados Unidos. Pero en Italia sí. En Italia era Italia. Y es de una desvergüenza. España tal. Era España. Desde luego Franco tuvo algunas virtudes, pero no las de los reyes católicos. No, en ese sentido decir, no. Cuidado, Cuidado. En ese sentido no. O sea, vosotros allí, nosotros aquí. La segunda cuestión, que nada de entablar relaciones con Israel. Es decir, en ese sentido la diplomacia española tenía que mantenerse incluso fuera de alguna de las instancias internacionales, cosa que por supuesto Franco le pareció de perlas y aceptó lo que le decía Pío XII. La tercera yo creo que no hacía ni falta que se lo hubiera dicho Pío XII, y era que no reconociera a la China de Mao, cosa que seguramente si se lo hubiera dicho el Papa, creo que tuviera intención. Tampoco lo habría hecho. Ruiz Jiménez en esa entrevista le señaló al Papa Pío XII que España le iba a proponer para el Nobel de la Paz, y el Papa sí le dijo que no se hiciera muchas ilusiones de que se lo iban a dar, pero en fin, agradeció el gesto del régimen español de proponerle para el Premio Nobel de la Paz. Es verdad que Ruiz Jiménez no pudo concluir los trabajos para la firma del concordato porque le llamó Franco para entregarle una cartera ministerial y entonces le sustituyó Castilla. Castilla, que dejó notas sobre lo que pasó en aquellas semanas en el Vaticano, que son tremendas, porque Castilla quedó muy decepcionado con lo que vio en el Vaticano. Fundamentalmente por 2 razones. Una, porque se consentía a los medios católicos que atacaran al régimen de Franco, y a Castilla le parecía que eso era intolerable. Es decir, un régimen tan católico como el de Franco, ¿cómo podían cuestionarlo medios católicos que dependían de la Santa Sede? Y otro, por lo que él denominó cicatería textualmente vaticana. ¿Por qué decía esto? Porque en el texto del concordato que se iba a discutir había 41 concesiones del Estado español a la Iglesia Católica y ninguna de la Iglesia Católica al Estado. Y a Castilla le parecía que eso era un tanto excesivo. Hombre, 41 a 0 era mucho. Es decir, se podía entender un cierto desnivel y seguramente Castilla, pues que era un católico muy convencido, lo hubiera aceptado, pero eso no. Llega el año 52 y el Congreso Eucarístico, y tengo que hacer una nota porque Luis Suárez, en su libro Franco, publicado por la editorial Ariel en el año 2005, página 374, dice erróneamente que fue en el año 49. No, el Congreso Eucarístico fue en el año 52 y no sé cómo Luis Suárez, que además es un católico realmente muy piadoso y muy del Opus y muy además formal. Es un historiador riguroso, se le ha pasado este gazapo. Esto es tremendo, es que no nos podemos fiar ni de las fuentes más piadosas. O sea, pues en la página 374 de su Franco se le escapa esto. Ya me aprovecharon, como siempre hay trolls de don Josefiño, ya me metieron en mi blog. Dice César Vidal, ¿qué tal? Pues no, señor. No sabía que encima la fuente no podía ser más pía. Es la página 374 del Franco de Luis Suárez. Bueno, llegaron en ese mismo año las negociaciones al final y Castilla resume la posición de los obispos españoles con la siguiente frase que cito textualmente. Todos ellos se han limitado a pedir más y más, sobre todo desde el punto de vista económico, al Estado español. Nada, absolutamente, han reclamado para España. Finalmente, el concordato se firma en 1953 con mucho pesar de Castilla, sin ceremonia solemne, porque es verdad que se firmó allí, pero no hubo la ceremonia que él esperaba, y recoge una serie de concesiones por uno y otro lado. Voy a intentar resumirlo lo más posible. Primero, ¿qué concesiones hacía el Estado español a la Iglesia Católica? Bueno, el Estado español renunciaba textualmente a legislar sobre materias mixtas o sobre aquellas que de algún modo puedan interesar a la Iglesia sin previo acuerdo con la Santa Sede. O sea, podían interesarle todas. Casi todo. Bueno, esto de hecho convertía a España en un protectorado de la Santa Sede porque colocaba en sus manos todas las leyes educativas, todo el derecho de familia y buena parte del derecho civil e incluso la política de orden público, y luego explicaré por qué. No solo eso, además todas las organizaciones católicas dependían solo de los obispos y no podían ser fiscalizadas por el Estado, pero
Franco quería dos cosas que al final no se incluyeron en el concordato. Una, que le permitieran vigilar a la Acción Católica, porque ya tenía disidentes dentro de la Acción Católica, y otra, que si los obispos eran los que lo fiscalizaban, fueran responsables. Bueno, las dos cosas quedaron fuera, es decir, todas las organizaciones Acción Católica dependían solo de los obispos y se dejó fuera la mención de responsabilidad de los prelados, lo que luego explicará cómo en los años 60 pasaron ciertas cosas en ciertas regiones españolas. O sea, eso sí que era un Estado dentro del Estado. Era un Estado supraestado, me parece. Sí. En segundo lugar, la Santa Sede consiguió que se restableciese el texto de 1851 relativo a la confesionalidad católica con exclusión de cualquier otro culto. Es decir, que realmente no podía haber otro culto en España aparte del católico. No es extraño que la Iglesia Católica en España definiera, y de nuevo cito textualmente, el concordato como el más completo en toda la historia de los acuerdos de este género, porque ningún Estado jamás firmó un acuerdo tan favorable a la Iglesia Católica. E incluso señalaba la comunicación oficial de los obispos que los privilegios otorgados eran tantos que el Código de Derecho Canónico alcanzaba plena vigencia, y es verdad. ¿Qué implicaba esto? Bueno, esto implicaba, por ejemplo, que había personas invulnerables a la ley civil. Es decir, si por ejemplo un sacerdote cometía un delito, no se le podía juzgar sin permiso del obispo, y la pena además no la cumplía en una prisión normal, sino lo que se llamaban las cárceles concordatarias. Es decir, los clérigos disfrutaban ratione persona, es decir, por razón de persona, no de materia, de inmunidad judicial. En segundo lugar, las fiestas religiosas, incluso las que fueran futuras, eran de obligado cumplimiento. Y además, cualquier nueva diócesis que pudiera erigirse, y se erigieron unas cuantas, el Estado y las corporaciones locales estaban obligadas a proporcionar los medios económicos necesarios, en especial para edificios, oficinas y templos. A esto se añadía la exención de impuestos, tanto para las entidades católicas como para el clero, y además los emolumentos del clero que se abonaban siguiendo la tesis que había mantenido la Iglesia Católica del 19, de que tenían que pagarse hasta que se reconstruyera el patrimonio previo a la desamortización del 19. Desamortización que las arcas españolas llevan pagando desde el siglo XIX. Oye, Garzón dirá, ¿y por qué me fui yo de seminarista? Exactamente. Los hábitos eran equiparados con los uniformes militares en cuanto a las sanciones penales, y además, y esto también es muy importante para después, los templos eran lugar de refugio, pero los diplomáticos españoles no consiguieron excluir, por ejemplo, que fueran lugar de refugio para terroristas o maquis, lo que explica luego cosas que pasaron en España en los años 60. Además, los programas de televisión y de radio tenían que tener espacios para defender la verdad religiosa, cito textualmente, y la Iglesia Católica tenía derecho a solicitar la prohibición de libros y publicaciones. ¿Qué recibió Franco a cambio de esto? Esta es la parte que entregó el Estado. Bueno, en primer lugar, los sacerdotes tenían que elevar preces diariamente por Franco, cosa que algunos empezaron a desobedecer desde el 53 sin sanción alguna. Segundo, se confirmaron... Yo recuerdo en mi pueblo cuando decían, para el Papa tal, nuestro jefe de Estado Francisco. Sí. Podrían haber dicho Franco, Paco, lo que fuera. Nuestro jefe de Estado Francisco. El pueblo y el ejército. Sí. Y a mí eso de niño me parecía impresionaba. O sea, estamos en la guerra, tal y cual, jefe de Estado Francisco, el pueblo, el ejército y Agustina de Aragón. Bueno, en segundo lugar se confirmaron los privilegios españoles en la Basílica de Santa María la Mayor, que eran bastante costosos, pero eran unos privilegios eclesiásticos. Tercero, el Tribunal de la Rota tendría que tener 2 jueces españoles siempre. Cuarto, el español iba a ser una de las lenguas que utilizaría la Sagrada Congregación de Ritos. Todo esto, dicho sea de paso, ya estaba reflejado en textos legales anteriores. Y quinto, Franco iba a intervenir en el nombramiento de obispos, pero hay que decir que esto quedaba muy mediatizado. Primero, porque tenía que negociarlo con el nuncio. Segundo, porque el Papa podía vetarlo después. Y tercero, porque no incluía a los obispos auxiliares. Y claro, en los años 60 las diócesis se fueron llenando de obispos auxiliares progres que no nombraba ni lejanamente Franco ni soñarlo. Nada de eso lo tenía Franco, pero a Franco sí le concedieron 2 cosas por este concordato que no tenía previamente. Primero, le entregaron los privilegios que tenía Felipe IV cuando era rey de Sicilia, entre los que estaba el patronato de Catania y Mazara, lo que convertía a Franco en canónigo de San Liberato. Oye,
Y fíjate tú, qué detalle, ¿no? De San Liberato no qué está detalle, mal, no o sea, jefe del Estado, caudillo, jefe de los ejércitos y canónigo de San Liberato. Bien. Y además, el 21 de diciembre del 53, esto no estaba contemplado en el concordato, pero vamos, está totalmente relacionado con él, el Papa nombró a Franco caballero de la Milicia de Cristo, que era una orden a la que solo pertenecían hasta entonces 4 personas. El archiduque Eugenio de Austria, el príncipe Félix de Borbón-Luxemburgo, el antiguo rey Humberto II de Italia y el doctor Miklas Guillermo de Austria. Lo cual demostraba claramente que era un hijo predilecto de la Iglesia Católica, es el único, porque era una orden, la Milicia Christi, en la que había 4, vamos. Es fantástico. Literalmente 4. Eso no era un ejército, era una escuadra. Sí. Pero una escuadra de la OGE, de Frente Juventud. Era un quinteto después de la guerra. No llegaba, porque en las escuadras tenía que haber al menos 6. Bueno, ni que decir tiene, y esto lo iremos viendo en días sucesivos, que esto tuvo enormes consecuencias porque efectivamente la oposición al final a Franco, incluso la terrorista, surge en las sacristías, seguramente no porque tuviera que surgir ahí, sino porque efectivamente eso era un territorio franco que el concordato del 53 consagraba como absolutamente inviolable, con lo cual pues era lo más fácil. Bueno, yo creo que te he contado, César, la anécdota rigurosamente cierta, que en una iglesia, en la iglesia de la Plaza del Diamante, tuvo lugar precisamente en los años últimos de Franco. Habían quedado los de la Asamblea de Cataluña, que eran los comunistas, y algún nacionalista. Bien, y había quedado Soler Barberá a esperar a Miquel Roca. Entonces Soler Barberá, esperando, Roca no llegaba, la hora pasaba y viene uno del partido a quedarse con él, no fuera a llegar la policía o algo y tal, se sienta y de pronto se abre la puerta de la iglesia y aparece Miquel Roca. Y Soler Barberá, que era un tío muy fino, dice, mira, ahí viene Miquel Roca de engañar a Dios. Bueno, pues claro, si es que en las iglesias eso era lo que pasaba. Bueno, le tengo que decir a todos los oyentes que pueden participar en esta sección a través de sus mensajes de texto que manden al 27442, escriben la palabra clave LD y nos dejan su opinión, y por €1,42 participan. Por ejemplo, nos llegan muchos mensajes de oyentes de Zaragoza que están deseosos de vernos en Zaragoza. También algunos... Bueno, hay que decir que viene César, ¿eh? Dios mediante, sí. Vamos, bueno, va César, va Luis Herrero, va Dieter, aunque al que se empeñan en llamar Liter o Little o Bitter, pero ahora últimamente Bitter menos, está es complicado. Liter o Little. Little lo he oído yo mucho. Little Brandao. No, el pequeño Brandao. Y una señora muy fina que decía Brandado. Brandao. Hombre, claro. Será como Brandao, pues será... Claro. No, está bien. Además llegan algunos mensajes que hablan pues de la desfragmentación de España. Hemos pasado de una grande y libre a 17 pequeñas y cabreadas. Y otro que dice, soy un adicto a César y pido a Alberto Recarte invertir 10.000 euros de mis ahorros en libertad digital. Bueno, la verdad es que se cubrió la ampliación de capital última, pero es verdad que algunos pidieron vender y yo no sé si compró algo, es que claro, esto de los números lo lleva Alberto, pero yo creo que algo compramos de gente que por la razón que fuera quería vender, lo que pasa es que eran paquetes muy pequeños, o sea, bueno, pues eso de tener una acción o digamos un apoyo simbólico, pero de más de 1.000 accionistas. Entonces lo mismo hay algo. Tenemos que investigar, de todas maneras. Que nos mande la dirección y si hay, pues naturalmente encantados. Y les recuerdo a todos los siguientes el número 27442, LD, su opinión, y €1,42 es el coste. Muy bien. Después iremos con la canción y con el libro. Bueno, qué pedazo de canción, ¿eh? Una de las mejores de la posguerra para mi gusto. ¿Y qué libro nos traes? Los catalanes en la guerra de España. De Fontana, que fue un catalán en la guerra de España. Claro, de los de Burgos. Franco, hombre, estaba lo mejor. Seguramente sí. Sí. Y Jorge, ¿qué nos traes? Pues hablaremos de una desaparición sonada de esas fechas, justo de 1952. Desaparece la cartilla de racionamiento, que llevaba acompañando a los españoles desde el 39, desde mayo del 39. De 15 años, mal número. Y justo en ese año 52 desaparece, luego lo veremos, bueno, pues por causas de que la nutrición en España ya había adquirido
por métodos naturales, por métodos legales, el nivel establecido por los científicos europeos como el mínimo aconsejado para una población que haya superado ya la posguerra. Bueno, la Organización Mundial de la Salud y estas cosas. Sí, bueno, afortunadamente todavía no era la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho algunas cosas un poco extrañitas últimamente, pero eran autoridades británicas, sobre todo, que establecían cuáles eran los límites de nutrición de cada uno de los factores fundamentales. Albuminas, hidratos de carbono, glucosa. Pues ya en el 51 se había establecido el mínimo y en el 52 desaparece la cartilla de racionamiento. Y en el 59, con el Fondo Monetario Internacional, España por fin sale de la autarquía lamentable. Cuando leía este fin de semana a Mariano Rajoy diciendo que a mí no me gusta que me digan desde fuera lo que tengo que hacer, dice, pero vamos a ver, ahora nos va a salir este patriota, o sea, primero, ¿cómo que no nos dicen lo que hay que hacer? Pero si estamos en la Unión Europea. Y segundo, no nos ha ido nada mal muchas veces que nos digan lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora, Merkel a Zapatero, ¿pero qué dice? Está un poco para allá este hombre. Es Radio. Una cerveza, tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te está dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Bueno, el taconeo de la Sin Par Lola Flores, pareja, como suele decirse, en la escena y en la vida real, de Manolo Caracol. Sí, estas imágenes pertenecían a la película Embrujo, que es del año 47, que yo creo que era el momento más caldeado del idilio entre Manolo Caracol y Lola Flores, cuya relación se rompió precisamente en los años de los que hablábamos hoy. No creo que tuviera que ver con la firma del concordato, sinceramente, ni tampoco con el Congreso Eucarístico de Barcelona del 52. Pero en Barcelona estaba el Pescadilla, esperando su momento. Pero se produjo era el en más esta guapo fecha. De los escenarios, hay que decirlo. Eso hay que reconocerlo, sí. En cambio, Caracol, no. Ahora bien, era mucho Manolo Caracol, ¿eh? Es cierto, era mucho Manolo Caracol. Qué impresión daba siempre de resaca. Es una cosa impresionante, incluso en las películas maquillado. Sí. ¿Qué noche ha pasado este tío? Y la voz esa rota. Luego la tiene el Camarón, aunque el Camarón no tenía tanta voz como este monstruo Manolo Caracol. Qué grandes versiones. La versión de Los Campanilleros, por ejemplo. La Salvahora. Bueno, pero con Lola, que yo era química, física, náutica.
todo. Bueno, pues también, porque él parecía volado a veces. Sí. Bueno, no nos movemos para recomendar el libro de Cataluña, porque en el año 51 aparece un libro que es Los catalanes en la guerra de España, entonces por José María Fontana, luego Josep María Fontana, que es un libro maldito en el sentido de que siempre ha habido intentos por castigarlo al olvido. Bien es verdad que luego, ocasionalmente, después de que el libro está 10, 15, 20 años descatalogado, hay alguna editorial que lo rescata, pero es uno de esos libros que verdaderamente están condenados, entre otras cosas, y sobre todo en las últimas décadas, entre otras cosas porque habla de cómo no pocos catalanes se sumaron al alzamiento del 36, cómo combatieron en el ejército de Franco. Hay que recordar el famoso Tercio de Montserrat, que tuvo unas bajas elevadísimas durante la batalla del Ebro, y cómo cuando ellos entran en Cataluña son recibidos con entusiasmo por las poblaciones de Cataluña, que estaban verdaderamente de cumpans hasta la barretina. Y además, cómo la entrada generalmente en las poblaciones en Cataluña es preguntando por familiares, a veces sacerdotes y religiosos, a veces laicos, que era muy posible que hubieran pasado por las armas los del Frente Popular. Y esas imágenes impresionantes de la primera misa con Yahweh, que es el que entra en la Plaza de Cataluña, repleta. Decían 300.000 personas, ni se sabe las que hay, pero están todas las que caben en la Plaza de Cataluña, en las Ramblas, en Pelayo, en fin, en todas las calles adyacentes. Hay que recordar que personaje tan poco sospechoso de franquismo como el padre Hilari Raguer, que luego se ha dedicado a escribir libros de propaganda del nacionalismo catalán, ha confesado públicamente que se pasó la guerra rezando porque las tropas de Franco entraran en Cataluña, porque claro, sabían que su vida pendía de un hilo con el gobierno del Frente Popular versión nacionalista que había en Cataluña. Y en ese sentido, lo que es curioso es cómo ese clero catalán que recibe a Franco, empezando por el abad de Montserrat, con tantísimo entusiasmo, sin embargo, como veremos en su momento, a finales de los 50, inicios de los 60, acaba derivando hacia el nacionalismo. Pero en fin, eso lo veremos en su momento. El libro es muy interesante. ¿En qué editorial lo encontramos? Se encuentra con facilidad en Iberlibro. Ha habido varias versiones que se han descatalogado, pero se encuentra con mucha facilidad en Iberlibro. Y es un libro del 51, Los catalanes en la guerra de España. En los años 70, en la transición, este libro lo propiciaba mucho Solé Tura, la gente del PCO de Bandera Roja, para demostrar que la burguesía catalana había sido más franquista que Franco. Sí, luego eso fue entonces, políticamente incorrecto. Exacto, pero en esa época hay Pujol y compañía, claro, eran la burguesía catalana, la burguesía era mala. La prueba es que estaba en Burgos. Es verdad, lo que pasa es que en aquel entonces ni el PC era todo lo nacionalista que ha sido después, y no digamos el Partido Socialista, que no existía, que no era nacionalista. De hecho, lo que luego formaría los partidos nacionalistas de la derecha y de la izquierda era lo que entonces se llamaban los cumbayas. Es decir, los que estaban en grupos católicos, que iban a hacer excursiones y que cantaban cumbaya. Cumbaya, sí, señor. Son los famosos cumbayas, de los que viene desde Puyol hasta Málaga. Bueno, vamos a hacer una pausita, pero antes tengo que recordarle a todos los oyentes que pueden cuidarse un poquito más gracias a Adipesina. Adipesina es la que nos ayuda a mantenernos en nuestra silueta, acabando con las acumulaciones de grasa, la grasa blanca que que se sitúa sobre todo en la zona abdominal. 2 comprimidos al día, simplemente uno antes del desayuno, otro antes de la comida, un poquito de ejercicio y una dieta sana. Vamos a acabar con esos kilos de más gracias a Adipesina. Pues nada, pausa breve. Y nos vamos a estas cosas tremendas, la cartilla de racionamiento. Ahora, como no está el grupo Risa, no me puede decir lo de cuánto sabes, Federico y tal, pero hay que recordar que en Alemania, Erhard la quitó nada más llegar al poder. Claro. Y MacArthur, que estaba allí, dice, ¿pero qué va a hacer usted? Dice, ¿qué voy a hacer? Acabar con el mercado negro. Dice, pero no comerán. Dice, que no comeremos. Por supuesto, al año no había mercado negro y había un abastecimiento mucho mejor. También es verdad que la política económica no dependía ni de la Falange ni de la doctrina social católica. Ni siquiera de los militares norteamericanos. Ni siquiera de los militares norteamericanos. Porque Erhard había estudiado en Austria, en la escuela de Ordo, la revista Ordo, que era la escuela austríaca de economía. Esa suerte tuvo Alemania.
nosotros nos costó más. Y eso que Erhard tuvo que enfrentarse con una decisión de Eisenhower terrible, que fue que suprimió el papel moneda y la gente tuvo que crear su propio papel moneda con los cigarrillos. No, es decir, pero aún así. Es Radio. ING Direct, ¿en qué puedo ayudarle? La cartilla de racionamiento, si Zapatero pudiera. Vamos a ver la biografía de esa práctica para alimentar a millones de españoles que no tenían otra manera de encontrar los mínimos nutrientes necesarios para sobrevivir en la posguerra. Nace en mayo del 39, el 14 de mayo de 1939. Se insta a la utilización de la cartilla de racionamiento, aunque todavía no se sabía muy bien para qué. Había una base, que esto incluso la parte que hubo algunos liberales católicos en el régimen, que es que toda la gente que había perdido su casa, que había tenido que salir huyendo, que le habían matado a la familia y se había ido con otra, literalmente no tenía de qué vivir. Claro, en un primer momento está además muy unido a la falta de vivienda precisamente, y las primeras propuestas de cartilla también están, se unen a algunos incentivos para obtener algún tipo de vivienda, pero al final es unos meses después, es en julio, agosto de ese mismo año, cuando ya se decide qué tipo de cartilla se va a utilizar, que hay 3 tipos, de primera, de segunda y de tercera categoría, dependiendo del nivel de vida de las personas que la tenían, y además se decide definitivamente cuál es la ración que se va a obtener con esas cartillas. Una ración que, así dicha en bruto, pues a lo mejor no nos puede decir mucho. ¿Qué supone? ¿Qué supone, por ejemplo, tener diariamente 400 gramos de pan, 250 gramos de patata, 100 gramos de legumbre seca? No se adquirían diariamente, pero era la media diaria que permitía obtener de manera tasada, con un precio tasado, esta cartilla. 5 decilitros de aceite, 10 gramos de café, 30 gramos de azúcar, 125 gramos de carne, 25 gramos de tocino, 75 gramos de bacalao y 200 gramos de pescado fresco. Esta era la media que se obtenía. Siendo poco, que era poco, hoy los 1.100.000 hogares que no tienen ningún ingreso, pues lo darían por bienvenido, porque donde no hay comedores de Cáritas, pues ya me contarás. Se establecía además una diferenciación dependiendo de la edad y el sexo de las personas. Al principio la cartilla era familiar, luego fue individual. Esta era la ración media para un adulto hombre. Las mujeres y las personas mayores de 65 años obtenían un 60% de esta cantidad y los menores de 14 años un 40% de esta cantidad. Y con eso había que sobrevivir, tenían que sobrevivir las familias de entonces. Claro, esto hay que ponerlo en contraste. ¿Qué es esto? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, pues había, como antes decía, había algunos baremos internacionales que permitían conocer realmente cuánto de nutritivo era esta ración, cuánto le estaba dando. Uno de esos baremos utilizados en toda Europa era el de la Comisión Consultiva de Alimentación del Ministerio de Higiene británico, que tenía muy bien establecido cuáles eran los mínimos nutricionales que tenía que tener una persona en la época, sobre todo en tiempo de posguerra. Hay que decir que ellos tuvieron la cartilla de racionamiento mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba muy tasado que tenía que comer una persona cada día de albúminas, de grasa, hidrato de carbono y de calorías. Bueno, si pusiésemos cada uno de estos conceptos con un 100, lo que paremos a un 100, pues esta ración que acabamos de decir en España de albúminas suponía la mitad, el 55%. De grasas un 38%. De hidratos de carbono apenas un 20% de lo que establecía esa comisión consultiva del Ministerio de Higiene británico. Y de calorías un tercio de esa cantidad, un 33% de calorías. Esto es lo que establecía la cartilla, es decir, mucho menos de la mitad de lo que en Europa se consideraba que era el mínimo necesario para una alimentación sana. Pero es que luego además la cartilla no se cumplía. O sea, la cantidad de alimento que se obtenía tasado oficialmente era siempre bastante menor a lo que aparecía establecido en la legislación, ¿no? Hay unos datos del Anuario Estadístico de España que un poco nos demuestran exactamente cuál era la cantidad que realmente se consumía a través de la cartilla de racionamiento. De aceite en el año 1941 solo el 32% de lo que establecía la cartilla. Es decir, que la cartilla, recordemos que nos ofrecía 10 decilitros de aceite diario para un adulto. Bueno, pues realmente
lo que se podía obtener no llegaba al 33% de esa cantidad en 1941. De azúcar no llegaba al 27%, de arroz no llegaba al 9% de lo que establecía la cartilla. O sea, evidentemente, aunque la cartilla de racionamiento permitió que algunas familias mal vivieran, no era ni mucho menos suficiente para alimentar. Luego además había un problema, y es lo que desaparecía en el mercado negro. Claro. A pesar de que había hasta fusilamientos. En los años 40 hubo fusilamientos por el mercado negro. Sí. Pero es evidente, o sea, estaba roto el mercado. En España, a diferencia de Inglaterra, sí había agricultura. Sí había ganadería, poca, pero había, y cada vez más. La agricultura, que hay zonas muy fértiles en España. Naturalmente, alguien tenía un tío en el Bajo Aragón de Teruel que tenía unas aceitunas fantásticas, otro un primo en Murcia que tenía pimientos y los cambiaban, o entraban ya en esos tejemanejes típicos que sustraían la cantidad de comida que podía coger el Estado y se distribuía pues de otra forma, no muy legal. Era inevitable, lo sabían las autoridades desde el primer momento, que había un mercado negro creciente, que el extraperlo estaba haciendo aumentar los precios de los productos alimenticios de una manera exagerada. El jornal medio de una persona, de un hombre de entonces, era entre 9 y 15 pesetas diarias. En el mercado negro se vendía una ración de aceite, la misma ración de aceite que aparecía en la cartilla, esos 10 decilitros, a entre 16 y 18 pesetas, hasta 3 veces más del jornal medio diario de una persona, solo para consumir el aceite en el mercado negro. Y aún así, claro, España pues se había sometido a un déficit nutricional tremendo en estos primeros años, que se puede ver comparando lo que se consumía de diferentes alimentos. En Barcelona, por ejemplo, que era una de las zonas, una de las provincias donde más alimento tasado, más suministro de cartilla de racionamiento hubo, por 2 razones. Pero no estaban reprimiendo a los catalanes. Pues había una gran importancia demográfica obrera en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y allí se condujo buena parte del esfuerzo alimenticio, y todavía era muy poco autosuficiente desde el punto de vista agrícola en aquella época. Por lo cual, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, donde es una de las zonas de España que más ayuda recibió en este sentido, pues, por ejemplo, de arroz se estaba consumiendo la mitad de lo que se consumía antes de la guerra, o de azúcar se consumía un 15%, el 15% de lo que se había consumido antes de la guerra. Evidentemente, las condiciones nutricionales eran absolutamente inferiores a las que se había visto antes de la guerra e incluso durante la guerra. Y en estas condiciones, pues se producen 2 cosas. Por un lado, lo que decíamos, el aumento del mercado negro. Se producía mucho más trigo para el mercado negro que para dotarlo tasadamente en las cartillas de racionamiento. Se producía el mismo pan y el mismo arroz para el mercado negro que para el mercado tasado oficial, de manera que esto había crecido de una manera incontrolable. Y, por supuesto, hubo las consecuencias para la salud, de las que ya hemos hablado alguna vez en estos apuntes científicos de la historia de España. En el año 1941, 151 de cada 1000 niños padecían tuberculosis. En el 41, en el 42, 143, y en el año 1944 había bajado a 91 por 1000 los niños que padecían tuberculosis, evidentemente, entre otras razones, pero sobre todo por el déficit alimentario del momento. ¿Por qué se decide en el año 1952 retirar la cartilla? Bueno, pues porque esa tasa que antes decíamos del Ministerio de Higiene británico ya se había cumplido en el 1951. En 1951 la media de ciudadanos españoles ya consumía el 100 de cada uno de estos conceptos, albúminas, hidratos de carbono, calorías, que exigían esas comisiones, y se retiró, entre otras cosas por eso. También se retiró porque había una creciente presión política entre los ciudadanos para hacerlo. Carrero Blanco llegó a decir en un informe a Franco que, ya que no es la culpa del aislacionismo político internacional, ya que parece que tenemos embajadores en Madrid, el hambre ahora va a empezar a parecer culpa del gobierno. Así que va a tener que ser hora de empezar a cambiar la política alimenticia. Bueno, hay quien dice que el extraperlo es como el cacicazgo, que en los momentos incipientes de una participación política es malo, pero es el único mecanismo, digamos, nutritivo de la democracia o de las calorías básicas. Y con el mercado negro, bueno, se garantizaba, digamos, de una manera bastante libre, aunque cara, probablemente el precio real que tenían las cosas, o poco más. Pero bueno, afortunadamente eso acabó. Bien, es verdad que yo recuerdo de niño, en los 60,
que al llegar al colegio nos vacunaban de tuberculosis y nos miraban, pues bueno, no digo como a los dientes a los caballos, pero porque no teníamos los dientes de los caballos, que si no, también. Bueno, muchas gracias, Jorge. Elia. Venga, vamos con San Valentín. Sí, que es que hay que dar opciones, que está mucha gente que no sabe qué regalar y además tenemos propuestas. Y el marido dice, otra corbata no, Por favor, otra corbata no, porque perfumes, es que además el año último repetiste la de hace 3 años. Ay, y no me he puesto ninguna. No. Ay, cuánto lo siento. Pues por favor, este año una corbata, ¿no? Momento. Que no sea motivo de discusión, San Valentín. Ideas. Claro, hombre. No, ideas, pues bisutería, la marca exclusiva del Corte Inglés, bisutería Dijous. Ahí tenéis, bueno, pues toda una opción de sugerencias, un regalo brillante. Ahí sí que vas a quedar bien con esta bisutería, hombre, que es extraordinaria. En el departamento de accesorios está y tenemos sortijas, pendientes, pulseras, brazaletes, collares y además con unas piedras de unos colores muy suaves, de verdad que merece la pena porque son muy bonitas, francamente bonitas. Y además pues cada pieza es única y especial, como la mujer que lo va a recibir. E incluso Landova, que vive con ella, también bastante único y relativamente especial, ¿o no? Sí. También tenemos un viaje para 2 personas, ya lo sabéis, a Isla Mauricio, el paraíso del Índico. Es un sorteo, podéis participar en este sorteo y os informáis en www.elcorteingles.es. Y ya sabéis, regalos de corazón en San Valentín, pero de corazón de verdad. Sí. Que hay que hacerlo con ganas, si no, pues que no se haga, de verdad. Vais allá al Corte Inglés y os van a asesorar allí, siempre hay gente que os va a asesorar perfectamente. Elia, eres muy joven, hay que hacerlo. Si te sale del corazón, bien. Y si no, también con más motivo. ¿En serio? Si no te sale, con más motivo. ¿De verdad? Hombre, ¿cómo te lo diría? Vienen los clásicos. Sí, el cantar del Mio Cid ya viene. El Corte Inglés no viene, pero los débitos y deudas conyugales y me has dejado aquí. ¿Y por qué te has ido? ¿Y qué pintas en Valencia? Todas estas cosas. Imagínate. Claro. En fin, las 11:01 y bueno, nos vamos. A las noticias y luego volvemos. Tenemos temas de consumo que nos trae Ileana Izberniciano. A propósito de las cajas que se han unido, se han fusionado, ¿qué pasa con los usuarios? ¿Nos afecta en algo? Nos lo va a contar. Pero antes el doctor de la Morena que nos habla de la depresión reactiva. Y también tenemos una receta italiana para más señas. ¿Qué es? Papardelle al teléfono. Ah, papardelle. El teléfono. Sí, ese es el secreto. Realmente. Tendrán que aguantar hasta prácticamente las 12. ¿Qué cosas? Es Radio.